¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol con Historia por ABC TV. Olimpia había llegado a la final de 1989 de la Copa Libertadores, perdió el título a manos del Atlético Nacional. Llegó la gran revancha y en ese año 1990, en la fase de grupos donde enfrentó a Cerro Porteño y a dos equipos brasileños, terminó encabezando la serie pese a que tuvo derrotas y un difícil camino para llegar ya a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Bienvenidos y arrancamos de esta manera acompañándolos con la campaña de el Olimpia, campeón de la Copa Libertadores 1990. Olimpia terminó aquel 1989 con la sangre en los ojos, pues venía de perder la final de la Libertadores ante Nacional de Medellín en la recordada tanda de penales. En total fueron 18 disparos en el Campín de Bogotá, tras gran polémica luego de que el cartel de Medellín amenazara a la comitiva olimpista días antes de la revancha jugada en tierras cafeteras. Al empezar 1990, el presidente de Olimpia, Osvaldo Domínguez Did, apostó nuevamente por el trabajo de Luis Cubilla para estar al frente del plantel con el objetivo de volver a adjudicarse la Copa Libertadores, como había acontecido en el inolvidable 1979. Del plantel del año anterior ya no estaban Gustavo Benítez, quien a los 36 años había decidido abandonar la práctica activa de fútbol, Evaristo Portela, quien sufrió en el 89 un accidente automovilístico que lo hizo abandonar el fútbol, Juan Lugo, Germán Vergara, que fue a Libertad, Rafael Boadilla, quien había cruzado increíblemente a la vereda de enfrente al ser transferido a Cerro Porteño, Alfredo Mendoza, vendido a Newell's Old Boys de Rosario, Cipriano Romero, que regresó a Sportivo Luqueño, Roberto Krausemann, que había vuelto a Instituto de Córdoba, Gustavo Nefa, transferido a la Juventus de Italia, y Raúl Vicente Amarilla, quien en el primer semestre del 90 fue al América de México, pero regresó para reintegrarse al decano desde la tercera etapa en los partidos ante el conjunto chileno de Universidad Católica. Bueno, aquella vez empezó en el 88 con Cubilla. Fue un proceso que fue prácticamente casi 4 años. El equipo cambió muy poco. Cambió 1 o 2 cada año, y a partir del 89 llegaron ya en la final, que se perdió justamente contra el Nacional de Colombia, y luego en el 90 seguimos. Yo me metí en el 90, en el 89 no estaba, yo volví en el 90 y por suerte me fue bien y salí goleador de la Copa Libertadores y ganamos el torneo de la Copa Libertadores. En el 91 tuvimos la misma suerte, pero lastimosamente perdimos la final. Y como te digo, siempre fue Cubilla. Llevó unos 3, 4 años de proceso y se cambió muy poco jugador. Ese es lo que había pasado aquel tiempo con el Olimpia, que ahora es muy diferente. Ahora en cada 6 meses se está cambiando 10, 12 jugadores, que es difícil hacer un proceso. Osvaldo Domínguez Did, consciente de la gran responsabilidad, se puso en campaña junto al técnico Cubilla para recomponer el plantel, y fueron adquiridos para encarar la Copa el zaguero izquierdo uruguayo Daniel Santurio, aunque para las instancias finales se afirmó en el puesto Silvio Suárez, un jugador nacido en la cantera olimpista, Cristóbal Cubilla, fichado de Soldamérica, Roxon Retamoso, que había regresado de Brasil, aunque para el segundo semestre tuvo que emigrar de nuevo. Igualmente fue comprado del Deportivo Cúcuta colombiano el cavernícola Felipe Neri Franco. Y para las siguientes etapas, que se disputaron luego del Mundial Italiano, además de la vuelta de Raúl Amarilla, fueron fichados el arquero Jorge Bataglia, venido de Estudiantes de La Plata, y Mario Robocot Ramírez, adquirido de Soldamérica, todos jugadores de vasta trayectoria que balancearon el plantel de cara a la ambiciosa empresa. Además apareció en primera Luis Alberto Monzón, quien con sus 20 años aportó calidad y goles en el campeón. Yo tengo un recuerdo muy especial porque había esta era debutaba la Copa Libertadores y era el partido contra Cerro Porteño, y
y jugamos acá con el estadio lleno, y me tocó hacer para el gol de Adolfo Jara, el pase, y luego ejecutar un penal frente al Gato Fernández, que en ese entonces era muy conocido el Gato por atajar penales, y yo con mi corta edad fui atrevido y me fui, ejecuté y metí el gol. Para mí fue muy especial ese partido, porque fue mi debut en Copa Libertadores, haber hecho un gol. Y bueno, después vinieron los siguientes partidos, ¿no? Contra el Gremio, habíamos ganado también al Vasco, y bueno, después vinieron las revanchas ya, ¿verdad? Pero fueron todas difíciles, pero recuerdo en la primera fase, el primer partido del debut, justamente por mi debut en Copa Libertadores. La alegría de haber sido partícipe de los grandes triunfos del Olimpia, y bueno, queda en el recuerdo como un ídolo, aunque algunos lo quieren destruir a los ídolos, ¿no? Hay un triunfo que fue una hazaña, el del 79. Ese fue realmente un éxito del sacrificio de todos. Después vino la perfección en el Olimpia, la evolución profesional, digamos, donde se empezaron a tener los medios para preparar el equipo de una manera diferente, y los otros logros ya fueron en una época donde se jugaba otra clase de fútbol y el Olimpia estaba más preparado, ¿no? El Decano integró el grupo 5 junto a su tradicional rival, Cerro Porteño, y los conjuntos brasileños de Gremio de Porto Alegre y Vasco da Gama de Río de Janeiro. Casi sin contratiempos, Olimpia ganó el grupo liderando la clasificación con 7 puntos. Todavía los triunfos valían 2 puntos en aquella época, sumando 3 triunfos, un empate y 2 derrotas. Ante los azulgranas en la ida ganó 2-1 y en la vuelta perdió 3-2 en aquella primera etapa. Acá mismo contra Cerro nos tocó acá, también tocó Cerro, Vasco y Gremio. Y tuve la suerte de marcarle a Cerro, a Gremio acá, después nos fuimos en Porto Alegre, le marqué 2 goles también allá, a Gremio, y me fue bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Ese año fue mi año como goleador, que siempre fui goleador, pero en la Copa marqué diferencia también y salí goleador en la Copa Libertadores, que es muy difícil. Y está en la historia de la Copa Libertadores para el club. Para el club de Olimpia está en la historia, es uno de los mejores goles de la Copa Libertadores. Olimpia fue beneficiado porque no participaron 2 equipos colombianos de la segunda vuelta y clasificó directamente a los cuartos de final, donde tendría una dura parada un equipo chileno. En las semifinales, de nuevo la historia y la revancha del fútbol, frente a frente, de nuevo Olimpia y el Atlético Nacional de Colombia. Olimpia esta vez sacó provecho y llegó a la gran final para consagrarse en Guayaquil, primero jugando un partido extraordinario para lograr el título de la Copa Libertadores de América. Acá el repaso de los momentos históricos de ese gran equipo encabezado por el presidente don Osvaldo Domínguez, por Luis Alberto Cubilla, el director técnico, y por supuesto por grandes futbolistas como Raúl Vicente Amarilla, Adriano Samaniego, el Beto Monzón, el inolvidable, el loco Gabriel González. Olimpia tuvo la fortuna de que por sorteo no tuvo necesidad de disputar la segunda fase y pasó directamente a la tercera etapa, es decir, a los cuartos de final, donde le esperaba
Universidad Católica. Los franjeados ganaron 2-0 y empataron en la revancha 4-4 para acceder a las semifinales. La ventaja que teníamos nosotros era que nos respetaban mucho, porque cuando salíamos afuera ganábamos, que es muy difícil, y acá adentro ni qué decir. Entonces ese respeto ya teníamos nosotros, y eso fue fundamental para el éxito. Un partido complicado, de muchos goles, creo que fue uno de los partidos más lindos que se jugó en esa Copa. Hubo mucha ida y vuelta de ambos equipos, ¿verdad? Abierto. Y logramos la clasificación, ¿verdad? Lógicamente al empatar ese partido. Me sentía muy protegido por toda esa gente, ¿verdad? Porque eran gente experimentada y me daban total apoyo, ¿verdad? Para mí fue una gran experiencia ya a comienzo de año, una Copa Internacional que se jugó en la India, Copa Nehru, en la cual yo creo que fue mi examen, ¿no? Fue ahí donde empecé a jugar y bueno, empecé a demostrar cualidades, la cual me dio la posibilidad de tener la confianza del cuerpo técnico y de la directiva, ¿verdad? Porque en ese entonces tenía entendido que Olimpia estaba por traer gente en mi misma posición y bueno, Luis Cubilla se jugó por mí, dijo que yo podía responder en Copa Libertadores y bueno, se jugó por mí y bueno, tuve que retribuirle con buenas actuaciones y bueno, y demostrar por qué estaba jugando en el Olimpia. La diosa Fortuna le hizo un guiño a Olimpia y en la etapa semifinal enfrentó y eliminó a Atlético Nacional de Medellín, de la misma manera que fuera eliminado el año anterior, a través de la tanda de los penales en la final. En Santiago de Chile, los colombianos hicieron de local ante Olimpia, teniendo en cuenta que la Conmebol le sacó la localía a consecuencias de los incidentes en el partido anterior ante Gremio. En el Estadio Nacional de Santiago, el decano trajo media clasificación al vencer por 2-1, con goles de Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarilla. Sin embargo, en la revancha, ganaron los paisas 3-2. Olimpia logró ese segundo gol cuando se iba el partido y la serie se definió desde el punto penal. Nuevamente, como el año anterior, los arqueros Ever Almeida y René Higuita fueron grandes protagonistas, pero esta vez salió victorioso el portero uruguayo para instalar al decano en otra final de Copa Libertadores.
otro partido inolvidable también, ¿verdad? Teniendo en cuenta la ventaja que teníamos desde el primer partido, ¿verdad? Que habíamos ganado jugando en Santiago de Chile, ¿verdad? Y a la vuelta, bueno, empezamos ganando 1-0 y después empezó Nacional de Medellín, era un muy buen equipo con muy buenos jugadores y bueno, dieron vuelta y en un rato se nos transformó y estábamos perdiendo 3-1 y con ese resultado era la eliminación. Y gracias a Dios y bueno, el esfuerzo de todos los compañeros y bueno, me tocó la posibilidad de poder rematar en una jugada, poder convertir y faltando creo que 2 minutos para la finalización y tener la posibilidad de ir a la definición a penales, ¿verdad? Y que ahí también tuvo una gran actuación Ever Hugo, ¿verdad? Y la tanda de penales que fue larga, ¿no? Pero al final pudimos lograr la clasificación. La final fue ante Barcelona de Guayaquil. En Asunción ganó Olimpia por 2-0 con goles de Raúl Vicente Amarilla y Adriano Samaniego. Creo que hubo un tiro libre o córner en contra y yo me quedé cerca del área grande y hubo rebote. Y ahí Raúl rechazó y yo seguí la pelota y salió el arquero. Y yo disputé la pelota con el arquero, casi en la mitad de la cancha. Y se fue hacia la izquierda y me iba acompañando el loco. Y el loco llevó por la izquierda y le dejó por el camino a un lateral que era apellido Izquierdo, que en paz descanse, el colega. Y le dejó por el camino y me sacó cerca del área. Y cuando me vino la pelota, yo le amagué a uno de ellos y se fue de largo. Y saqué de vuelta a uno y se quedó un hueco así, te digo, medio metro se quedó el hueco. Y el arquero y uno de ellos estaban también ya en el arco. Y le pegué y se fue allá donde tenía que entrar, cerca del palo y la red, ahí se metió. Pero fue un gol, como te voy a decir, en una jugada espectacular, pero no había espacio para el gol. Pero gracias a Dios fue gol. Esos son había sido para marcar la historia del Olimpia y el mío también. El miércoles 10 de octubre de 1990, el viejo Olimpia agregaba otra página sublime a su rica historia al conseguir por segunda vez la apreciada Copa Libertadores al empatar 1-1 ante el equipo ecuatoriano de Barcelona en Guayaquil. Almeida y Amarilla fueron nuevamente desequilibrantes. El arquero detuvo un tiro libre penal a Luis Acosta sobre los 6 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 0-0. Y el centro delantero anotó el empate que selló el título. Así acabó la gesta de 1990, hace 28 años.
Una gran alegría, ¿verdad? El ganar el campeonato, el finalizar y ser campeones. Pero no dimensionaba mucho lo que representaba en ese momento ser campeón de América, ¿verdad? Después de los años sí realmente uno valora todo el esfuerzo que se hizo para lograr eso, porque no es fácil. Hoy mirando un poco y viendo los clubes que todos quieren obtenerla y bueno, y son muy pocos los privilegiados, ¿verdad? Entonces hoy el valor es mucho mayor después de los años. Domínguez es un gran dirigente que supo manejar grupos difíciles y un visionario, siempre veía más adelante, sabía manejar los grupos, sabía motivar, tenía un don especial sobre eso. Y lógicamente de por sí habla todos los títulos que ganó cuando fue dirigente. Yo creo que era un gran maestro, nos enseñó mucho, creo que todos aprendimos de él, no solamente la parte futbolística, sino también como ser humano. Siempre daba buenos consejos para todos los jugadores, siempre quería el bien para todos. Y bueno, definitivamente un gran estratega, haber ganado con el Olimpia 2 campeonatos de Libertadores, no cualquiera lo hace. El plantel campeón estuvo integrado por los arqueros Ever Hugo Almeida, Julián Coronel, Jorge Bataglia y Juan Fernández, los defensores Fidel Miño, Remigio Fernández, Eric Chamas, Daniel Santurio, uruguayo, César Castro, Juan Zacarías Ramírez, Silvio Suárez y Mario Ramírez. Los volantes Fermín Balbuena, Adolfo Janaín, Luis Monzón, Jorge Wash, Cristóbal Cubilla, Roxon Retamoso el brasileño, Vidal Sanabria y Carlos Guirlán. Los delanteros Gabriel González, Adriano Samaniego, Felipe Neri Franco, Raúl Vicente Amarilla, Jorge Villalba y Carlos Torres.